A ver, este tema que está aquí tiene que ver con la parte de geometría. Entonces la pregunta que yo le haría es, ¿qué tal están en geometría? ¿Cómo van en geometría? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Porque para avanzar esta parte, pues se tiene que manejar la geometría elemental, ¿no? A las principales propiedades que existen con las figuras para poder trabajarlas y conocer geometría de primaria. Yo creo que sí, no están en cuarto de secundaria, ustedes deben manejar esto ya, pero al revés y al derecho, al menos esta parte de la geometría, ¿no? La geometría esférica sí es otra cosa, ¿no? A ver, entonces el tema que vamos a tratar, ya que corresponde al cuarto bimestre, ¿ya? A tu último bimestre, y el próximo año estás en quinto, ya estás un poquito más como para salir del colegio, ya estás viejo, vieja, entonces ya debes ir preparándote más o menos en este tema. Este es un tema que en los exámenes de admisión de las nacionales, sobre todo, vienen bastante, ¿no? En la San Marcos vienen varios problemas de lo que son áreas y perímetros, ¿no? En los que postulan a la UNI, de igual manera, viene un montón de problemas que son áreas, ¿no? Tanto en RM como en la parte de geometría, ¿no? Usan bastante la parte de áreas y perímetros. Por lo tanto, hay que saber manejarlo adecuadamente, ¿no? Además, son conceptos sencillos. Lo que nosotros manejamos son conceptos elementales, pues nosotros no entramos a la geometría que ustedes llevan, ¿no? Sino entramos a la geometría elemental, ¿no? La parte más razonativa que otra cosa. Para poder trabajar con esta parte de áreas y perímetros, lo primero que tienen que hacer, entender qué cosa es área y qué cosa es perímetro. A ver, vamos a preguntar, vamos a ver qué tal estamos ya. A ver, vamos a suponer que yo tenga la siguiente figura, a ver un ratito. Ya, vamos a ver que yo tenga esta figura que está acá. ¿Está bien? Ya, y vamos a suponer que está sombreado esta parte que está acá, ¿no? La parte que está aquí. Esta parte y esta parte. Y me piden hallar su perímetro. Pregunta, ¿qué es perímetro? A ver, Daniela, ¿qué es perímetro de una figura plana? ¿A qué se llama perímetro? Daniela, que no me ha respondido nada. Daniela. Profe, ¿me escucha? Hasta tu Este, el contorno de una figura es el perímetro. el O sea, contorno de una figura. Entonces, si yo quiero ir el perímetro de esta figura, tendría que, el contorno, o sea, todo esto, ¿sí o no? Esto, ay, sí, profe, mi peso está al lado. No, no se activa el micro a la hora que quiero responder. más esto y más estos. Ese sería el contorno de la primera parte que está sombreada, ¿sí o no? El contorno de la segunda sería esto. Y el de la tercera sería esto que está acá. Ya está. Ese sería el perímetro, ¿sí o no? Ya, y si me pedirían el perímetro de esa figura, ¿cómo lo hallaría? Ya tengo que usar mi razonamiento, pues, ¿no es cierto? Si uno, de alguna manera, tiene que ver la manera de sumar esas longitudes. El perímetro es la línea que encierra la parte sombreada. Es como decir la cáscara de una naranja, ¿no? Es lo que cierra la naranja es la cáscara, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando a mí me, me piden que yo calcule la longitud de esa cuerda que envuelve esa figura que está cerrada. Ese es perímetro. ¿Y qué es el área? El área es otra cosa. Lo Perímetro de adentro, lo de adentro, lo verde, sí. es la medida superficial, ya no es una línea, ¿no? El perímetro es esto, es lineal. Es como si fuera una soga que tiene esta forma, ¿no? Yo quiero saber su longitud, lo estiro y le mido esta longitud nomás, ¿no? Es su perímetro. En cambio, el área no se puede estirar, ¿no? Se le puede dar otra forma, sí, pero no estirar.
Entonces, para el área es la medida superficial ya, ¿no? Es la medida de toda esta superficie. Y esas se miden en unidades cuadradas. El área de cualquier figura se mide en unidades cuadradas, o sea, metros cuadrados, centímetros cuadrados, pies cuadrados, kilómetros cuadrados, lo que quiera. En cambio, el perímetro se mide en unidades lineales, ¿no? Metros, centímetros. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando a mí me piden área, lo que me están pidiendo es la medida de esta superficie que está acá, ¿no? El área es la medida de la superficie plana, ¿no? Y se mide en unidades cuadradas. En cambio, el perímetro es la medida de la línea que envuelve esa figura, que puede tener la forma que quiera, pues, ¿no es cierto? Entonces, pero hay que sumar nomás, ¿no? Sería esta longitud más toda esta longitud. Y para eso hay fórmulas, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Entonces, esa es la diferencia entre área y perímetro. Entonces, cuando a mí me piden perímetro, no hay ese área, ustedes confunden mucho, ¿no? Yo le digo porque ya, pues, veo yo cuál es el error generalmente de ustedes, entonces trato de que no cometan el mismo error, ¿no es cierto? Acá tenemos las figuras geométricas, algunas fórmulas para algunas que ustedes conocen. Por ejemplo, que está aquí. ¿Quién es su perímetro? Es la suma, la medida de este lado más este lado más este lado. Acá está. A más B más C. ¿Y cómo se halla el área de un triángulo? Es la base por su altura sobre 2, ¿no es cierto? ¿Quién es la altura? La altura es la línea recta, ¿no? La línea perpendicular que se traza desde un vértice opuesto hacia su lado. No todos los triángulos van a tener esta posición, puede estar volteado mirando hacia arriba, hacia abajo, eso no interesa, ¿no es cierto? La cosa es que tú tengas el lado y su altura correspondiente, nada más, y de ahí sale todo. Hay otra fórmula, que es la fórmula del perímetro, ¿no? Que le conocen como nombre de Herón, creo que le dicen, ¿no? La fórmula de Herón, ¿no? Para hallar el área. ¿A qué es igual? Es igual al semiperímetro menos A, al semiperímetro menos B, y al semiperímetro menos C. ¿No? Esa fórmula usted también la deben conocer, porque en geometría trabajan con eso, por ejemplo, ¿no? P es el semiperímetro, o sea, la mitad de este que está acá. Bueno, acá le han puesto P, ¿no? Y hay otra fórmula que se llama fórmula trigonométrica también, ¿no? En un triángulo equilátero, donde todos sus ángulos son igualitos, ¿no? ¿Cuál es su perímetro? Si tiene tres ángulos iguales, tiene tres lados opuestos iguales. Su perímetro sería A más A más A, 3A, ¿no? El triple de la longitud de su lado. Y su área es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 4 de su lado al cuadrado. Estas cosas tienen que aprendérselo de memoria, pues, ¿no? ¿Sí? Su área es la raíz de 3 sobre 4 por su lado al cuadrado. El lado puede tener cualquier letra, en este caso está con A, ¿no? ¿Está bien? No te olvides, es la raíz de 3 sobre 4 por el lado al cuadrado, ¿no? De un triángulo rectángulo. ¿Cuál es su perímetro? A más B más C, igualito, ¿no? La longitud de sus dos catetos más su hipotenusa. ¿Cuál es su área? En el caso de un triángulo rectángulo, como ya sus lados son rectos, ya no se necesita base por altura, pues, ¿no? ¿No? Es simplemente el producto de sus catetos sobre 2. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, quiero su área, el producto de los catetos sobre 2, de frente, ¿no? Pero es lo mismo base por altura, pues mira, base, esta es la base y la altura, es lo mismo, ¿no? Pero en el caso del triángulo rectángulo, es el producto de los catetos, ¿no? Tenga la forma que tenga, esté en la posición que quiera, sobre 2. Y usted sabe que acá se cumple el teorema de Pitágoras, pues, ¿no es cierto? Su hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado del cateto más la suma de este cateto al cuadrado. Acá está. Es el teorema de Pitágoras, ¿no? Se deben acordar. En todo triángulo equilátero se cumple esto. En un rectángulo, ¿cuál sería su perímetro? Un rectángulo tiene dos lados paralelos que son iguales, ¿no? Un par de lados, dos pares de lados paralelos iguales. Por lo tanto, su perímetro será B más B, 2B, A más A, 2A. Dos veces A más B. Su área, ¿cómo sería el área de un rectángulo? Largo por ancho, base por altura, como quieran, ¿no? O sea, en este caso es A por B. De un cuadrado es una figura geométrica que tiene cuatro lados iguales. Su perímetro, 4 veces A.
4 veces su lado. Su área es el lado al cuadrado, o también A por A, que es lo mismo, pues, ¿no? Acá. Es lo mismo. Es un rectángulo donde el largo y el ancho bien igualito, ¿no? A cuadrado. De un rombo. Un rombo es un cuadrilátero que no es cuadrado. ¿Qué diferencia hay de un rombo con un cuadrado? Porque el rombo tiene sus 4 lados iguales también. El cuadrado, sus ángulos internos son de 90, son rectos. En un rombo, sus ángulos internos ya no son rectos. Ya. Es un cuadrado deformado, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí o no, Daniela? ¿No? Ahora, todo rombo tiene 2 diagonales, diagonal mayor y diagonal menor. Su perímetro es A más A más A más A, 4A. Todos sus lados son igualitos, ¿no? En un rombo, el romboide es de otra forma, ¿no? Y su área, que es igual, es el producto de sus diagonales sobre 2. El producto de sus diagonales sobre 2. Un paralelogramo, ¿no? Este es igual que el rectángulo. El rectángulo, sus ángulos internos son rectos. En un paralelogramo no son rectos, ya tienen otra medida, ¿no? Este es como un rectángulo como si lo hubieran aplanado, algo así, se ha movido, ¿no? Ya está deformado. A eso se llaman paralelogramos. ¿Cuál es la medida de su perímetro? A más B más A más B, 2 veces A más B. Y su área es la base por su altura, ¿no? La altura se traza desde un vértice a su lado opuesto, en forma perpendicular, ¿no? Acá, por ejemplo, yo trazo una línea perpendicular al lado B. Esta es la altura, ¿no es cierto? ¿Sí? Un trapecio. En este caso, el trapecio no tiene sus lados iguales ya, ¿no? No es como un rombo, como un cuadrado, un rombo. Tiene sus lados son distintos. Tiene una base mayor y una base menor. Estos lados son diferentes. Entonces, aquí para hallar el perímetro hay que sumar cada uno de ellos, la medida que tenga. Por eso no hay una formulita acá. En cambio, el área sí se puede hallar, porque el área es igual a la altura por la suma de sus bases, la mayor más la menor, entre 2, ¿no? Es la altura por la suma de sus bases entre 2. De un hexágono regular, o sea, donde todos sus lados son iguales. ¿A qué es igual su perímetro? Bueno, la suma de sus 6 lados iguales, pues 6A. ¿Y cuál es su área? Este triangulito que está dentro, cuando ustedes trazan las diagonales, lo que forma son 6 triángulos equiláteros. Este es un triángulo equilátero. También. Si él es un triángulo equilátero, ¿cuál es su área? ¿Se acuerdan? ¿Saben cuál es su área? Era raíz de 3 cuartos por su lado al cuadrado. Ese es el área de este triangulito que está aquí. ¿Cuántas veces lo mismo hay? Por 6. Mitad, y me queda 3, raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Y esto es lo que aparece aquí, ¿no? El área de un hexágono es 6 veces el área de un triángulo equilátero, ¿no? Con de su lado es el mismo, por si acaso. Entonces, si se olvidan ustedes esta fórmula, acuérdense lo que yo me acuerdo, y no tengo necesidad de aprender esto, ¿no? En el caso de un círculo, el perímetro ya es una circunferencia, ¿sí o no? ¿Cómo se halla su perímetro o su longitud de la circunferencia? Se llama longitud de la circunferencia o perímetro. Es igual a 2 veces pi por su radio, ¿no? 2 pi r, la longitud de toda la línea que cierra a este círculo, se le llama circunferencia. Y el área del círculo, o sea, lo que está pintado ya, su área, es pi por r al cuadrado. Eso lo conocen ustedes, ¿no? Si quiero el área de un sector circular, no de todo el círculo, sino de este sector nomás,
lo hago de manera proporcional, ¿no? ¿Sí? Aplico las proporciones. El área es igual a pi por su radio al cuadrado, pero acá uso la proporción alfa 360. La medida de él sobre 360. Si él es 90 y todo es 360, es la cuarta parte, ¿sí o no? Entonces, el área sería la cuarta parte de todo. O sea, de pi r cuadrado sobre 4. Si es que él fuera 90, ¿no? Y si fuera 60, sería su sexta parte. Entonces, depende de quién es el ángulo. Eso se hay acá, ¿no? Del semicírculo. ¿Cuál es su perímetro? Su perímetro es este arco que está aquí, que es la mitad de todo el círculo. ¿Cuál era la longitud de todo el círculo? Es 2pi por r, 2pi r. Esa es la longitud de todo, de toda la vuelta completa, ¿no? Este solamente es la mitad. Entonces, le borro esto. La mitad es esto. Ya, pero este es esto que está aquí. Habría que sumarle esto. ¿Y esto qué es igual? 2 veces r, ¿sí o no? Más 2 veces r. Factorizo el r y sale pi más 2. Ya, y acá está. Esa formulita aparece acá, ¿no? Pi más 2 por r. En otras palabras, no tienes necesidad de aprenderte la fórmula de los perímetros, porque es cuestión de que tú sumes nomás. Vaya sumando las formas que tienen, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su área? Bueno, de un semicírculo es la mitad del círculo, pues, ¿no? Si el círculo es pi r cuadrado, esta es la mitad de pi r cuadrado. De una corona circular, también se le conoce como, bueno, es corona, toroide es otra cosa. Una corona tiene un radio externo, un radio mayor y un radio menor. Si quiero hallar el área, ¿no? El área es pi por la diferencia de los cuadrados de los radios, ¿no? R cuadrado menos R cuadrado, ¿no? Normalmente es pi R cuadrado, pero quiero el área de una corona circular, esto se llama corona, es pi por R cuadrado, pero menos el otro R cuadrado, ¿no? Es todo eso por. Y el perímetro sería la longitud de esta circunferencia que está acá, más la longitud de todo esto, ¿sí o no? Es esta línea más esta línea es lo que encierra este picarón, digamos acá, ¿sí? ¿Cuál es la longitud de la circunferencia? 2pi r, 2pi r, mayúscula porque es radio mayor. Y quiero llevar la longitud de esta circunferencia pequeña a 2pi r minúscula, más 2pi por r minúscula. ¿Qué puedo cancelar? O puedo simplificar o factorizar 2pi r. 2pi más r. Y esto de acá está aquí. Vuelvo a repetir, no es necesario que te aprendas los perímetros. Las áreas sí hay que aprenderse la fórmula, ¿no? Los perímetros uno los deducen, ¿no? Un cuadrante, o sea, un cuarto de circunferencia, ¿no? Un cuarto de circunferencia. ¿Cuál es su perímetro? Su perímetro es este arco, más esto y más esto. ¿Sí o no? Entonces, a ver por acá. ¿Cuál es la medida de esta parte que está aquí? De ese arco. Es un arco. Es la cuarta parte de todo. A todo es 2pi r. 2pi por r. Pero es sobre 4, porque es la cuarta parte de todo, ¿no es cierto? La cuarta parte de una circunferencia. Más este lado. Y este es el radio de este cuarto de circunferencia. O sea, más r. Y más el otro que está aquí abajo, que también vale r, porque es el radio, ¿no? El radio es el mismo, 2r, más 2r. Y a partir de ahí ya pues se simplifica y le da forma, ¿no? Y ese es el perímetro, ¿no? Más r y más r, 2r, ahí está, ¿no? ¿Y cuál es su área? Bueno, como toda la circunferencia pi r cuadrado, este es pi r cuarto, pues, pi r cuadrado sobre 4. ¿No? Se manejan las proporciones nada más. ¿Está bien? Para hallar un trapecio circular. Esto de acá se llama trapecio circular, esta forma que tiene acá, ¿no? Su superficie, bueno, acá también se trabaja de manera proporcional, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el área era así, no? Pi r cuadrado menos r menor, acá, mira que igualito, pi por r, y acá está el alfa sobre 360, es el ángulo que está aquí. Esta es la proporción.
¿no? Algunas propiedades con las áreas de las regiones triangulares. ¿Cómo se llama esta línea que está acá? Que se llama Ceviana, ¿no? La Ceviana es una línea que no traza desde un vértice opuesto hacia el lado opuesto, ¿no? Y la Ceviana depende a dónde va, pues, ¿no? La Ceviana que va al centro se llama mediana, no tiene un nombre. En todo triángulo, si tú trazas la mediana, o sea, divides a dos partes iguales la base, las áreas también son iguales de los dos. Esta área que está aquí es la misma que está acá. Tenga la forma que tenga el triángulo. Si tú trazas la mediana, o sea, el punto central de aquí, se supone que esto de acá es igual a esto. Si estos lados son iguales, las áreas también son iguales. Si a partir de este punto yo trazo tres cevianas y divido la base en tres partes iguales, las áreas también son iguales. Si yo tengo un triángulo cualquiera, así y trazo una ceviana acá, y la medida este es 2, y esta es la medida 5, las áreas llevan la misma relación. O sea, esta área será 2K, y esta área será 5K. ¿Me entienden? Son propiedades, ¿no es cierto? Entonces, cuando por ahí de repente tengamos un triángulo donde se traza una ceviana, y estos lados tienen medida, las áreas también tienen la misma relación de estas medidas que están acá, ¿no? Igualito es. ¿Está bien? En todo triángulo, si yo uno los puntos medios del triángulo, formo 4 regiones iguales, ¿no? En todo triángulo, si yo uno los puntos medios, ¿no? Los puntos medios de cada lado, ¿no? Por ejemplo, este es el punto medio de este lado, ¿no? Este es el punto medio del otro lado, y este es el punto medio del otro lado. Entonces, si yo uno esos 3 puntos, voy a formar 4 triángulos iguales, de la misma superficie, de igual área. En todo triángulo usé eso, ¿no? ¿No? Cuando dice punto medio, significa que estos valen igualito. Punto medio, estos valen igualitos, que no son iguales a estos, son otros, ¿no? Pero son iguales entre ellos. Punto medio, estas medidas son iguales. Por eso ustedes ven algunos símbolos acosaditos, ¿no? Que significa congruencia. Y por último, en todo triángulo, si yo trazo las 3 medianas, él a la mitad de él, acá al centro y acá al centro, formo 6 regiones. Esas 6 regiones son igualitas. ¿Entienden? Esas 6 regiones son iguales. Por lo tanto, el área de esta sección que está aquí, de este sector, es la sexta parte de todo, ¿no? S es igual a la superficie del triángulo, pero entre 6. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O no hay ninguna pregunta? A ver, los que están con la cámara apagada, por favor, enciéndanla. Ya hemos hablado varias veces ya con respecto a la cámara. ¿Alguna pregunta? ¿O estamos en otra cosa? No hay preguntas. Bien, entonces vamos a hacer algunos problemas, ¿no? Eh, hay varias formas de resolver este tipo de problemas, ¿no? Acá yo ¿Eso estoy, puede ser la diapositiva 4, por favor, para tomar la captura? es de la 4. No, es de la 5. Arribita. Ah, ya, parece que es. Ya, profe, gracias. Ya, estaba indicando que para resolver problemas de esta forma existen un montón de métodos, ¿no es cierto? Entonces acá yo he colocado algunos criterios que se puede tener en cuenta para poder resolver el problema, ¿no es cierto? Bien. Dice, en el interior de un rectángulo ABCD de dimensiones 6 por 8, se toma un punto P, el cual se une con los 4 vértices. Calcule el área de los triángulos APB y DPC.
A ver, ¿qué podríamos hacer? A ver. A ver, pensando. Ya, a ver. Dice en el interior de un rectángulo ABCD, vamos a ponerle nombre, ¿ya? Ya, imaginemos que este es el triángulo así. A, B, C. Ya, en el interior dice que se encuentra un punto P. Imaginemos que este es el punto P. ¿Qué más dice? ¿Mm? ¿Qué más dice? Ah, chicos, hablen. ¿Qué más dice el problema? En el interior de un triángulo ABCD, acá está el rectángulo que diga ABCD, se ubica un punto P. Acá está el punto. Ya está. Dice, el cual se une con los cuatro vértices, se une con él, se une con él, se une con él y se une con él, ¿no es cierto? A ver, voy a unir un ratito unas líneas. Entonces dice, se une con él. Ahí está. Me uno con él también. Eh, con los cuatro vértices, dice, con él y con él. Ahí está. Ya lo unía. Dice, calcule el área del triángulo APB. ¿Quién es el triángulo APB? El de acá arriba y DPC el de abajo. ¿Quién es el área de ellos dos? A ver, un ratito. ¿Quién es el área de este triángulo que está aquí? Y del triángulo que está acá abajo.
Ya. A ver, ¿cómo haríamos para poder resolver la pregunta? Aquí en los criterios del 1 dice por suma de regiones. O sea, para hallar el área de esto, podríamos sumar la región que está aquí y esta región que está aquí, ¿no es cierto? Vamos a ponerle nombre, o sea, vamos a ponerle a él le vamos a llamar S1 y S2. O sea, lo que me están pidiendo es S1 más S2, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién es S1? Es un triángulo. ¿Y cómo se halla el área de un triángulo? A ver, Catherine, ¿cómo hallo el área de un triángulo? Base por altura entre dos. Base por altura entre dos. Quiere decir que yo necesito la base para ese triángulo. Vamos a suponer que este sea su base. Y su altura habría que trazarla, pues, ¿no es cierto? A ver, vamos a trazar un ratito. A ver, vamos a poner la altura. Ahí está. Ya, este va a ser su altura. Y la altura del otro sería este que tendrá. Ya está. Esa va a ser la altura. Pero por acá yo tengo las medidas del rectángulo, ¿no? Que es 6 por 8, dice. Ya todo esto será 8. Y todo esto 6, ¿no es cierto? Entonces ya tengo la base, mira, mide 8. Acá también mide 8. Se supone que es igualito, pero no es cierto. Solamente me falta la altura. ¿Y cómo podría hallar la altura de él o de él? Lo que yo podría saber es que las dos alturas, que vamos a llamar H1, bueno, vamos a poner letra mejor. Ya. Esta altura que sea A y esta altura que sea B. Ya está. Lo que yo puedo saber aquí es que A más B vale 6, ¿sí o no? Y eso podría ayudarme. Entonces, a ver, empezamos por acá. A ver, lo mío me está pidiendo el área de esos dos triángulos, ¿no? O sea, vamos a llamarle S. S es igual al área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. Entonces, S es igual. A ver, el área del triángulo 1, base por altura, sobre 2. O sea, 8 por A sobre 2. ¿Sí? Vamos a colocarle 8 por A entre 2. Más el área del segundo triángulo, o sea, del de acá abajo, base por altura sobre 2. La base es 8, ¿no es cierto? Es 8B sobre 2. 8B sobre 2. ¿Qué puedo factorizar yo de ellos dos? ¿Mm? ¿Qué puedo factorizar yo de ellos dos? Puedo factorizar 8 medios. Y me queda A más B. ¿Sí o no? Se puede factorizar 8 medios, sino 8 medios sale afuera y me queda A más B. Y yo multiplico, sale 8A medios y por el otro 8B medios. Es lo mismo. Ahora, ¿para qué he hecho eso? Porque A más B, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale A más B? 6. Vale 6. Allá, entonces el área de esos dos triángulos, ¿a qué será igual? El área será igual a 8 medios de 6. ¿Y eso cuánto es? 24 unidades cuadradas. Y ahí está la respuesta. ¿Bien? Ya, esa es una forma de resolver los problemas de áreas, es por suma de áreas, ¿no? O sea, se halla el área de cada sección y se le suma, pues, ¿no? Se suma nada más. Tenga la forma que... ¿Cuándo yo aplico esto? Cuando las áreas que yo voy a sumar, pues sean áreas que yo pueda determinarlas con alguna fórmula, alguna propiedad, pues, ¿no? Ahí se aplica esto, ¿no? ¿Está bien? A ver, problema 2. Calcule el área de la región sombreada
Si el lado del cuadrado ABCD mide 4 centímetros, este es 4, 4, 4, 4. Además, AD, BC y DC son diámetros. AB y así es diámetro, significa que esta es la mitad de una circunferencia. Esto también es la mitad de una circunferencia. Y esto también es la mitad de una circunferencia. Quieren que haya el área de esta región sombreada. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, pensando. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver. Aparte de mirar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Le vamos a ir poniendo sus medidas, ¿no? A ver, este es 4 metros, 4 centímetros. Y acá también mide 4 centímetros. Y es un cuadrado, bueno, todos miden 4 centímetros. Ya está. ¿Qué podríamos hacer para hallar esta área? A ver. Para empezar, no hay ninguna fórmula que me permita hallar de manera directa esta área. Entonces lo que voy a hacer es descomponerla para después sumar, pero no por partes. Así como he hecho anteriormente, ¿no? Voy a descomponerlo. A ver. A ver, vamos a trazar una línea por acá. A ver, un ratito. Vamos a trazar una línea acá. Un rato. Un rato. Ahí. Ya. Acabo de, con esa línea, miren, ¿qué estoy haciendo? Estoy por acá. Bien, con esta línea estoy dividiendo la parte de arriba y la parte inferior. ¿Está bien o no? La parte inferior es todo esto. Ese es un rectángulo. ¿Sí o no? Y el área de un rectángulo es base por altura. Solamente me faltaría saber cuánto, porque la base mide 4. Como estos son círculos, ¿no? Se supone que este es el centro de esta semicircunferencia. Este es su radio. ¿Sí o no? Este es su radio. Que es el mismo que está acá, por si acaso. Y es el mismo que está acá. Entonces, si eres el radio, que es el mismo que está acá, porque la misma semicircunferencia, son dos semicircunferencias igualitas. Entonces, ¿cuánto mide el radio? ¿Cuánto mide este radio? O este radio, ¿cuánto mide? Chicos, dígame, ¿cuánto mide ese radio? Dos. 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 Eso quiere decir que acá este radio mide 2 y de acá también mide 2. Ya está. Entonces ahora sí, para hallar el área de toda esa región sombreada lo voy a subdividir. Voy a poner así. Primero será esta zona, que es la región 1, vamos a poner así, 1. Después esta región que es 2, porque ese es, ¿no? Y esta región es 3. ¿No? Para eso voy a insertar bueno, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ya, ahí. Ya. Esto mide 2, esto mide 2, esto mide 2 y esto también mide 2. Conclusión, este es un cuadrado, ¿sí o no? Entonces, esto de acá es un cuarto de circunferencia. ¿Sí o no? Es un cuarto de circunferencia. ¿Cuál es el área de un cuarto de circunferencia? Es pi r cuadrado, pero sobre 4, en la cuarta parte.
Acá es igualito, ¿no? Su radio es 2, ¿no? Su radio es 2. Entonces, ¿cuál será su área? Su área de este cuarto de circunferencia será pi por r al cuadrado, pero sobre 4, por la cuarta parte nada más, ¿no? En la cuarta parte de una circunferencia. Entonces ya está ya. Ahora sí. A ver, el área total, ¿no? El área o la parte sombreada será igual al área del primer sector más 2 más el área de la segunda parte más el área de la tercera parte. ¿Listo? Ahora sí pregunto. A ver, Obregón. A ver, Obregón, tú que estás atento. ¿Cuál es el área de S1? ¿Cuál es el valor de S1? A ver, No pienses demasiado, porque eso lo hace un niño de tercer, cuarto grado, eso ya saben ya. Obregón, ¿cuál es el valor de S1? O sea, del área de esta sección que está aquí. 2. 2. Tú estás en la luna de Pi todavía. Catherine, ¿cuál es el área de esta sección que está aquí? 4. 4, ¿no? ¿Y por qué 4? ¿Qué figura es? ¿Qué figura es la que he formado acá? 8. Un rectángulo. Un rectángulo. ¿Y cómo sería el área de un rectángulo? A por B. 8. Largo por ancho. El largo. Por su ancho. O sea, 4 por 2. Es 4 por 2. Ya está. Ojeda. ¿Cuál es el área de la superficie 2? Sería pi por 2 al cuadrado entre 4. Ya está, es pi por su radio, que es 2 al cuadrado, pero sobre 4, porque es un cuarto de circunferencia, ¿no es cierto? Y el sector 3 es igualito, ¿no? Es pi por 2 al cuadrado sobre 4. ¿Qué podemos simplificar acá? Podemos simplificar, este es 4, este es 4, este es 4 y este es 4. Y eso sale 8. Por lo tanto, S será igual a 8 más pi y más pi. O sea que S será igual a 8 más 2 pi. Eso no se puede sumar. Entonces queda así, ¿no es cierto? Ese es el área de la región sombreada. ¿Qué técnica o qué método estoy utilizando para hallar el área de esta figura sombreada? Eso de sumar áreas, pues, ¿no es cierto? Lo descompongo en varias áreas que yo conozca, le hallo y después lo sumo. Pues esa es la técnica, ¿no es cierto? ¿Sí? Otra forma de resolver estos problemas es mediante la diferencia de regiones o de áreas, ¿no? O sea, en vez de sumarlos, los resto. Por ejemplo, si a mí me dicen hallar el área de esta figura sombreada que está aquí, yo digo que es fácil, pues no, porque yo tengo todo el rectángulo, le quito esta figura y me queda esta L volteada, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, a la parte que está sombreada le vamos a llamar digamos, S, que es la región que me están pidiendo, SX vamos a poner, y a esto le llamamos S1. Entonces, ¿cuál será la región sombreada? ¿A qué será igual? Entonces, S de X va a ser igual al área del rectángulo pero menos el S1. ¿Sí o no? Ya está. Ahora, como este rectángulo tiene medidas, no tiene medidas, mira, solamente me dicen que este es 4, de aquí hasta acá se supone, y 4 vale esto. No tengo más medidas.
tendría que hallar cuánto mide esto que está aquí. Porque de eso depende de que yo haya S1, ¿no? Porque es el área de un cuadrado. O debo entender que es un cuadrado, todavía no sé si pareciera que es un cuadrado, ¿no? A ver. PNC es un cuadrado. Mira, acá me dicen que es un cuadrado. Ah, sí es un cuadrado. Entonces, si es un cuadrado, todos sus lados son igualitos. Ah, ya, vamos a poner entonces que este lado sea A, este sea A, este sea A, y también sea A. Ya está. Ahora el problema es hallar A. Porque con ese A, yo puedo saber cuál es su largo y cuál es su ancho. ¿No? 4 más A. Tendría el área del rectángulo. Menos, y a la vez podría saber cuánto vale esto. Y podría quedarme lo que yo quiero, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, ¿cómo hallamos A? Ese es el problema. ¿Cómo hallamos A? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo podríamos hallar A? ¿Cómo podríamos hallar A? A ver, ¿quién me dice? Ya, acá hay que usar geometría, pues, ¿no? Tu conocimiento de geometría. Ya tienes que buscar la manera de resolver el problema. A ver, ¿qué podríamos hacer acá? Mm, ya, a ver, ustedes saben por geometría. A ver, miren, acá. Estoy marcándolo, ¿ya? Con otro color, pues, ¿no? Este ángulo que está aquí es recto. El de acá también es recto. ¿Está bien? Ya. Este ángulo que está aquí, llámale alfa, es el mismo que está aquí. Llámale alfa. ¿Por qué es el mismo? Porque esta línea es paralela a esta, ¿no? Y si yo tengo una línea oblicua, o sea, digamos así, y yo trazo varias líneas paralelas, estos ángulos son congruentes. Son lo mismo. Y eso es lo que está pasando ahí, ¿sí o no? ¿Sí? Como estas líneas son paralelas y este es un oblicuo, este ángulo es igual a este. De igual manera acá, ¿no? Mira, este es una oblicua y acá hay dos líneas. Se supone entonces que este ángulo es igual a este que está aquí. Ahí está, vamos a poner acá. Este es el ángulo teta. Y este también es el ángulo teta. Ya está. ¿Para qué he hecho eso? Para trabajar con semejanza de triángulos, ¿no? Si un triángulo tiene sus tres ángulos iguales, sus tres ángulos son semejantes, son proporcionales. Proporcionalidad, ¿no es cierto? ¿Está bien? Si dos triángulos son proporcionales, sus lados homólogos son proporcionales. O sea, puedo formar una proporción, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, a ver, mira los catetos, cateto, 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 cateto. Yo podría decir que A sobre 9, ¿no? Mira, A sobre 9, en este orden que está pegado a alfa, A sobre 9 sería igual ¿a cuánto? ¿A sobre 4 o 4 sobre A? ¿A qué sería igual? 4 sobre A. 4 sobre A, ¿no es cierto? Entonces, por proporcionalidad. Por proporcionalidad. En los triángulos DPM y PE y PNB. Ahora sí, puedo decir que 9 sobre A es igual a A sobre 4. Ya, estoy aplicando extremos con medios, ya son proporciones, ¿no?
A cuadrado, A por A cuadrado, y 9 por 4, 36. Y si eso es así, ¿cuánto vale A? 6. Ya está, listo, ya vale 6. Por lo tanto, ¿cuánto mide el ancho de este rectángulo? Vale 10. 10. ¿Y su largo? 14. ¿What? 14. 15. Si A vale 6. Y este Y vale, DM vale 9. claro, 9 más 6, 15. 14. Ah, 15, 15. 15, ¿no es cierto? Todavía Perdón, tenemos profe, me todo ya. bugueé. Ahora sí, ya podemos reemplazar. Luego, el área del sector sombreado es igual, ya. ¿Cuál es el área del rectángulo? Ahora sí. A ver, ¿cuál es el área del rectángulo? Si ya sé cuánto mide su ancho y cuánto mide su largo. Largo por ancho. 15 por 10. ¿Sí? 15 por 10. Ya él hay que quitarle el área de ese cuadrado. Y el área de un cuadrado es lado al cuadrado, ¿sí o no? O sea, 6 al cuadrado. 6 al cuadrado. Ahora sí, el área de la sección sombreada es igual a 150 menos 36, 114. 114 unidades. No, esto no son unidades, ¿en qué está? No dice nada, ¿no? Unidades cuadradas. ¿Ve? Entonces, para resolver el problema, lo que estamos haciendo aquí aplicando es la técnica de la diferencia de regiones, ¿no? A un total se le quita otro y me queda lo que yo quiero, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, como no hay preguntas, nos vamos a quedar aquí y ya nos estaríamos viendo el día de mañana en nuestra clase de aritmética. ¿Está bien? Listo. Ahí nos quedamos. Nos vemos. Hasta la vista. Cuídense y bye.